Marc, me ha encantado la referencia que has hecho al té por la parte marítima y esa historia preciosa de los clippers del siglo XVIII. Todo el mundo, quien no conoce el Cutty Sark. Eso es. Gracias también por la indicación que nos ha hecho de cómo se toma el té. Yo, como marino que soy, posiblemente me lo hubiera bebido en un gran plato como era originalmente. Imaginemos que me invitan a un evento. O, por ejemplo, que te acompañe esta tarde a esa presentación, a ese tea break con el Poppy. Dame algún consejo, dame alguna recomendación, dame indicaciones sobre cómo debe ser la vestimenta. Bueno, tiene su propio código. Como todo en la vida, siempre recomiendo que haya un código de vestimenta para no errar. Y también, fíjate, para que las personas no vayan despistadas, porque a mí a veces me llaman mujeres y hombres, Mar, ¿qué me pongo para este evento? Porque no hay ninguna indicación. Y yo me he encontrado en galas, incluso de premios, personas que llegan demasiado casual, porque un casual no quiere decir que vayas en vaqueros, quiere decir que vayas sin corbata, pero tú puedes llevar una americana o puedes llevar un pantalón de pinzas con una americana más o menos coordinada, pero correctamente vestido. En el té sí que se pide un poquito más de gala, pero no llegar al máximo nivel. Es decir, yo llevaría, pues según el lugar, si estamos en el Palace, obviamente vendría con un traje completo y con corbata, eso seguro. Y ya sabes que, bueno, los tonos, cuando hablamos de traje oscuro, que es lo ideal, es el negro, el azul marino o bien el gris marengo. Son colores que nunca fallan. Y cuando me preguntan, ahora por ejemplo que estoy trabajando bastante en Telegenia con un grupo de políticos, siempre aconsejo los azules porque son tonos que la cámara los quiere. Evitar las rayas y evitar pues tejidos con muchos estampados porque distorsionan y no quedan bien, favorecen poco. Has iniciado esta respuesta mencionando que, como casi todo en esta vida, hay una serie de códigos de vestimenta, unos códigos de etiqueta. Puede haber personas que, bueno, por su formación, por sus antecedentes, no lleguen a entender muy bien el código, que incluso lo malinterpreten. ¿Has tenido alguna experiencia en ese sentido? Sí, a veces incluso la palabra o el concepto protocolo se malinterpreta o se rechaza, pero se suele rechazar más por desconocimiento. Cuando tú conoces que todo obedece a un porqué y que esa regla lo único que va a hacer es facilitar la vida a todo el mundo, sea un trabajo, sea organizar un evento, se trate de una reunión social, como decía, yo siempre lo menciono a Maurice de Talleyrand, que era un estupendo diplomático y además eclesiástico. Él decía y jugaba muy bien sus cartas sobre un tablero. Tenía además a su maître d'hôtel, que era como el mayordomo, lo tenía leccionado para que jugase como si fuera el risc, a ordenar a sus soldaditos, a sus diplomáticos, a las personas a las que quería influenciar y situarles estratégicamente en cada lugar de la mesa para ganar su confianza. Cuando yo leí algo sobre Talleyrand me sorprendió una frase para mí perfecta y es: solo los tontos se burlan del protocolo porque simplifica la vida. Es decir, hay unas reglas y cuando tú las sigues es como el parchís, ya no te equivocas. Es lo más fácil, porque si todo el mundo jugara a la improvisación podríamos llevarnos muchas sorpresas y eso ocurre en todo en la vida. Si te lo dan fácil, ¿por qué no utilizarlo? Saltas continuamente entre referencias, por supuesto, españolas. Has hecho referencias inglesas, has hecho referencias francesas ahora con Talleyrand. No puedo dejar de pensar en esa novela que estás escribiendo. Que algún día terminaré. Y que hoy no es el día de esta conversación. ¿Sabes qué me estresa cuando me dicen ¿cuándo vas a terminar la novela? Pues no lo sé. Por eso no te voy hoy no te voy a pinchar ahí. Pero lo que sí hace es una referencia constante a códigos de elegancia, a por qué un acto, un evento, nuestras relaciones sociales es muy deseable que tengan ese toque, ese tinte de elegancia. Mar, ¿qué es para ti la elegancia? Para mí la elegancia es discreción, prudencia y consideración. Son los tres pilares de la diplomacia. Y yo, además, me hago también eco de unas palabras que recuerdo haber leído, no recuerdo si el nombre, pero sé que fue un diplomático inglés del siglo XIX que él decía que la base de la diplomacia era, fijaos, callar, silenciar todo aquello que ves y oyes
porque, bueno, preservas la reputación del otro y engrandeces la tuya. Y eso es algo que yo echo de menos hoy en día. Para mí eso es ser elegante. Elegante viene del latín eligere. Eligere significa elegir. Por tanto, cuando yo quiero ser elegante, tengo que elegir qué es lo más conveniente según el evento social, según la hora del día, según el propósito al que me dirijo. Es decir, tengo un abanico de posibilidades en el armario, por ejemplo, hablando de vestimenta, de código de vestimenta, y yo elijo. Pero ocurre lo mismo con una vajilla. ¿Qué es lo más apropiado para comer, por ejemplo, una tarta? Yo siempre digo que la tarta no se come con cucharita. Y sin embargo, es muy raro que no haya cuchara en un platito para postre. Pero bueno, ahí estaría el problema de querer aprender cuando uno lleva entre manos servicio de hostelería. Eso es otro cantar un poco, un cantar hondo. Has derivado hacia el mundo diplomático, que es sin duda uno de los campos en los cuales esta elegancia, estas claves, conocer los códigos es importante. De cara a atender a un evento social, un acto, un evento, una cena, una ceremonia del día, ¿qué claves sociales son esas que para ti son tan importantes que de alguna manera tenemos que tener presentes? Bueno, la naturalidad, hacer un contacto visual con todos los que están presentes, pero un contacto franco, sincero, no esa pose que hay ahora automática, esa cortesía de plástico. Es realmente el interés sincero por conocer a todas las personas que están en ese lugar. Tratar de hablar con ellos, aunque sean mínimamente, y sobre todo, yo siempre digo que para triunfar en la vida hay que escuchar mucho y hablar poco. Preguntar de forma genuina, sincera, por sus intereses y ir departiendo en ese evento casi con todos los que están implicados. Procurar también no lucirte. Por supuesto, son charlas cultas. A mí me gusta mucho la charla culta, la conversación correcta, la mayéutica socrática. Sócrates decía que aprendíamos conversando y escuchando, y es verdad que se pone en solfa el conocimiento de cada invitado, pero sin un afán de lucimiento. Lo ideal aquí es cómo compartes esa información, no de una manera, como digo, ególatra, vanidosa, sino incluso aprender del otro, aprovechar esos momentos para disfrutar y aprender del otro. Yo creo que con eso vas a dejar un buen sabor de boca y vas a llevarte muchas lecciones aprendidas con toda la humildad, porque todos aprendemos todos los días. Hablas de aprender, que al final estoy relacionando de alguna manera con la educación que cada cual ha recibido o se ha proporcionado. ¿Qué principios para ti, Mar, de educación crees que rigen? Eso son cosas del directo y además no tenemos agua, que ha sido un fallo. Fallo de protocolo, ni té. Pero tampoco estoy vestido con trajes, durante lo cual está bien. Esto es improvisado y está muy bien, así se juega. ¿Qué claves de educación crees que rigen, no que rigen, pero que al menos son válidas, independientemente del contexto en el que se apliquen? ¿Qué normas son básicas en educación? En educación de andar en el día a día. Sí, ¿qué cosas, sin necesidad de que yo sea un embajador, conozca todas las normas de protocolo, desde un conocimiento muy básico de las relaciones interpersonales? ¿Qué crees que son cosas mínimas que deben demostrar que mi educación está a un nivel al menos suficiente para no desentonar en cualquier evento? Bueno, he mencionado anteriormente la naturalidad, la prudencia. La prudencia también es una herramienta muy valiosa. Diría que también es interesante controlar el lenguaje no verbal, porque el lenguaje no verbal, y ahí hablamos del gesto, que es muy importante, el gesto va por encima incluso de la palabra. Es decir, el gesto que acompaña a la palabra tiene mayor peso. Por tanto, si yo menciono o me dirijo a alguien, hay que cuidar mucho de qué forma lo hago. Por supuesto es importante el tono, pero el gesto es muy importante. Entonces, evitar aspavientos, estas cosas de con las manos en plan lo lailo, como yo le digo a mis alumnos, no. Las manos nunca pasan de la cintura y el lenguaje
de atención al cliente, esto lo que hace es que, dicen, el cerebro reptiliano entra en pánico. Entonces, cuando tú ves una persona que levanta las manos, lo primero que hace es echarte hacia atrás. Por eso, manejar las manos con mucha discreción, un lenguaje tranquilo, sereno. Y también es importante saber en qué contexto estás y en qué cultura, porque evidentemente un árabe o una cultura musulmana, en términos generales, aceptaría que tú hicieras algún gesto con las manos. Sin embargo, un japonés debes mantener una distancia social muy importante, mirar no fijamente a los ojos y, por supuesto, ellos procuran estar muy en petit comité, muy cercanos a ti, pero aparte de cámaras. Son bastante sencillos, prudentes, calmos, no, nada ostentosos y, bueno, pues es una cultura con la que conviene mantener una